¿Qué le parece ese video con la comunicación de señas? Como te comentaba, es una joya espiritual que además tiene un mensaje de inclusión inequívoco, claro, y muy en lo que va a ser el proceso constituyente actual, que es colocar normas fundamentales que tienen que ver con quienes tienen alguna discapacidad. Yo creo que el presidente ha dado un paso adelante muy claro en esta materia y nosotros lo apoyamos pues con mucha emoción, porque te repito, es una joya espiritual que nos reconcilia con la vida, con la parte bella, bonita, favorable de la vida. Hay que ver que la revolución bolivariana ha reivindicado en gran medida la dignidad de ellos y de los seres y personas más desposeídos, más vulnerables de la sociedad. Si algo caracteriza a la revolución bolivariana es precisamente eso, su apego, su amor, su capacidad de servicio a quienes menos tienen, a quienes son más vulnerables. Y el sentido de este proceso constituyente va por ahí, casualmente. Bueno, y hablando de eso de desprecio y de todo, mire, vamos a ver el titular hoy de Últimas Noticias, en primera página, que dice: Perú no puede impedir a Venezuela ir a la cumbre. Cancillería consideró la posición inca como errática y unilateral. Olga Reaza ratificó a su homóloga Cayetana Aljovín que su gobierno no tiene atribuida la facultad de decidir sobre la participación o no de un Estado miembro de las reuniones del Grupo de Lima. Vamos a ver un sonido de la Cancillería y luego al regreso quisiéramos, desde el punto de vista legal, de la política internacional, y ustedes dos, que la conocen muy bien, sí, tanto Ana Rosa como el doctor Escarrá, podamos ver qué es lo que está pasando. Nosotros sabemos lo que está trasfondo, pues. Claro. Después de la visita del secretario de Estado norteamericano viene toda esta actitud de desprecio hacia esta revolución. Bueno, no es una decisión solo de Perú, invadir el territorio peruano. A mí me recuerda esto, aquella situación cuando salió de la OEA Cuba, por instrucciones del imperio, se retira a Cuba y queda creo que México y Canadá, nada más con relaciones con Cuba. Una historia que se está contando nuevamente. Sí. ¿Qué opinión tienen? Ana Rosa. Ana Rosa. Doctor, no, desde el punto de vista jurídico, porque yo quisiera que usted lo sustentara. ¿Cuál es el principio que faculta que esta señora se pronuncie de esa manera? Porque no solamente lo que bien acertadamente decía Franzo, sino que no es solo la negativa, sino la intromisión en los asuntos internos de manera grosera. Sí. Y lo del Grupo de Lima, que como lo señalábamos el otro día, Ana Rosa, no es más que una OEA en cuota. Como fueron derrotados en la OEA varias veces, ahora quedaron ese grupo para manejarse de esa manera. Sí, evaluando el discurso, lamento que sea una dama, porque el conocimiento que tengo de las damas que son jefes de gobierno, jefes de Estado, cancilleres, siempre ha sido de mujeres muy talentosas, muy brillantes, más allá de las posturas ideológicas que se puedan tener. Es la experiencia no solo en el continente, en Europa, en general en el mundo. Este es un hecho verdaderamente lamentable. Conceptualmente ella se está refiriendo, en realidad, es al jefe del Estado venezolano. Nosotros no hemos ido a una elección, está anunciada una elección que no se ha verificado y sobre la cual ella se pronuncia con anterioridad, menoscabando el principio de inmunidad y de soberanía que expresa el presidente Nicolás Maduro Moros. Segundo lugar, pareciera olvidarse que el autor de la cláusula democrática que da origen a la Carta Democrática Interamericana, por cierto en Quebec, fue el presidente Chávez, fue la revolución bolivariana. Es a partir de la cláusula democrática que se desarrolla primero en Costa Rica y finalmente en Lima, Perú, lo que hoy conocemos como Carta Democrática Interamericana. Tercer lugar, ella habla, le llamó la atención a Ana Rosa y a mí también, ella habla de una pretendida, supuesta invasión. Venezuela no ha invadido nunca ningún territorio,
cuando salimos de nuestra frontera fue para dar la libertad, por cierto, al Perú, no solamente con Simón Bolívar, sino con el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, no solamente para darle la libertad, sino para organizar democráticamente el Estado peruano, para darle sentido a la República Peruana. En consecuencia, es un olvido grave de la historia, pero también del derecho internacional. El presidente peruano no tiene, lo que es un anfitrión, o sea, él no tiene ninguna facultad para impedir que un dignatario, con jefe de Estado, con jefe de gobierno, participe de ese evento. Por supuesto, debemos concluir, ya no solamente en el ámbito de lo jurídico, eso es un adefesio, eso es un disparate internacional, sino debemos concluir que eso está vinculado a las presiones norteamericanas, a la visita que han hecho los representantes del gobierno de Trump y, bueno, de manera muy sumisa, muy lamentable, los libertadores deben tener lágrimas en el alma al ver cómo países como Perú, como Colombia, se han comportado con quien les dio la libertad y en algunos casos, como el caso de Colombia, el nacimiento como república. El señor presidente de la República ha dicho que llueva, trueno, relampaguee, él va a asistir a esta invitación que se le ha hecho, porque es un derecho de la República. En el marco del principio de la autodeterminación de los pueblos, donde puede entonces Venezuela participar. ¿Y cuáles serán los argumentos legales que tiene el presidente, en este caso, de ir a Perú y hacer respetar los derechos de los venezolanos? Bueno, en primer lugar, es la inmunidad que tiene como presidente y jefe de Estado. Él fue elegido democráticamente, él es un presidente democrático. Y el argumento central de la canciller es totalmente equívoco. Ella se está refiriendo a un hecho que no ha ocurrido, que son las elecciones convocadas para el 22 de abril. El presidente tiene legitimidad de origen y tiene legitimidad de funcionamiento, de desarrollo. Por lo tanto, su argumento es equivocado. Ahora, en el marco de la costumbre internacional, de las normas internacionales, de la convivencia internacional, no hay nada que pueda impedir que el presidente acuda a esa reunión. Claro está, me permito, ya esta es una opinión personal, me estoy saliendo un poco de la reflexión general, claro está, independientemente de que tengan o no razón, yo pienso que no tiene razón el Perú, que está equivocado, que esto tendrá un costo muy alto en la historia de nuestras relaciones interamericanas. Creo que los asesores del presidente y el propio presidente deben evaluar bien su presencia en la República del Perú. No tanto por el hecho de la defensa de Venezuela, porque Venezuela se puede defender donde quiera que nosotros estemos. No olvidemos que el presidente preside el grupo de los 88. No olvidemos que el presidente es el líder del grupo de los no alineados. No olvidemos que el presidente y sobre todo su canciller, de manera muy brillante y excepcional en las últimas intervenciones en las Naciones Unidas, ha sido muy respaldado. De tal manera que Venezuela tiene una gravitación mundial e internacional indiscutible por su propia vocación internacional hacia la paz, hacia la concordia, hacia el entendimiento, pero también por lo que ella significa en el orden geopolítico, geoestratégico y geoeconómico mundial. Entonces el presidente debe, sin lugar a dudas, hacer una reflexión sobre lo que allí está ocurriendo. Ellos, la verdad, no están a las alturas del presidente Maduro, que es un estadista para la paz. No solo es un presidente, un jefe de Estado, un comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que es un estadista fundamental, además muy fundamental en el proceso revolucionario que se está llevando en Venezuela y que es un paradigma para el concierto de las naciones. ¿Debe de ir o no el presidente a Perú? No, no debe ir. Es decir, si yo pudiera aconsejarle, y si lo veo lo haría,
las próximas horas o días, con el mayor afecto y cariño invariable, le diría que evite esa reunión. Es más el costo en el orden político, en el orden incluso público, al que se expone, que es lo que realmente pudiera ganar, porque la defensa de Venezuela, te reitero, se puede hacer en diversas instancias, en diversas entidades. Él acaba de dar una rueda de prensa internacional muy exitosa, de tal manera pues que por el contrario yo creo que eso debe evitarse. Y bueno, al final quienes están en el error son ellos. Ellos están creando una jurisprudencia, en el sentido lato de la palabra jurisprudencia, que se les va a revertir. No olvidemos que el presidente del Perú apenas roza el 9-11% de aceptación. Ayer, en las encuestas que salieron, el presidente Maduro tiene sobre el 35% de intención de voto y 45% de aceptación. El que más se le acerca, que es el empresario, tiene un 12%, después alguien que tiene el 9%, otros que tienen 2% y la inmensa mayoría el 1%. Ese es el cuadro dicho ayer de lo que son las encuestas pues en esta materia. De tal manera que es un presidente que el país lo quiere mucho, el país lo respeta, internacionalmente tiene ganado un respeto, porque al final está dando una batalla como pocos frente al más grande imperio que haya conocido la humanidad después del Imperio Romano. Hay que ver lo que significa enfrentar de todas las maneras a los Estados Unidos con toda la acción o multiplicidad de acciones que ha ejercido sobre Venezuela. Y el presidente Maduro ha ido desenvolviéndose, tomando decisiones, procurando proteger a su pueblo, proteger la República, nuestra soberanía, independencia y autodeterminación. Pero Venezuela se hará respetar en el momento en que sea menester y que sea necesario, sin que eso signifique ceder ante los principios y los valores de la paz, de la concordia, de la hermandad. Hay que ver lo que significa en términos de pueblo una confrontación de esta. El pueblo venezolano quiere mucho al pueblo colombiano y el pueblo colombiano al venezolano. Es un tema de las élites, es un tema de las oligarquías, es un tema de la plutocracia. El presidente Santos pertenece a la plutocracia y está caracterizado por la traición. Toda su trayectoria es una suma de traición. Una cuestión genéticamente santanderista. Claro, porque es el síndrome de Santander. No olvidemos lo que Santander significó, también algunos venezolanos, lo que Santander significó en el magnicidio. No se dice correctamente intento de magnicidio, pero es para facilitar la comprensión. El intento de magnicidio, el intento de asesinato al padre libertador Simón Bolívar. Eso es lo que respecta a Santander. Santander es el que impide que el libertador intervenga en la convención de Ocaña porque le tiene miedo. Y Santander es el que, bueno, enfrenta a Manuela Sanz, la libertadora del Libertador, y es el que enfrenta también de manera traidora a los intereses. Eso debe ser lo que tiene el presidente de Perú con Nicolás. Él también le tendrá miedo de que vaya a la cumbre. Bueno, agradecido. Porque está frente a un estadista. Acuérdate, ellos no son estadistas. Cuando tú me hablas de Santos, me hablas de Macri, me hablas del presidente del Perú, bueno, son unos presidentes muy menguados en su apreciación popular. Y con el apoyo del pueblo, doctor. Sí, pero ellos no tienen de ninguna manera la dimensión de estadista que tiene Nicolás Maduro Moro, sin lugar a dudas.